¿Y si todo lo que te contaron sobre David y Goliat fue solo una parte de la verdad? ¿Y si esta no fue simplemente una historia de un niño valiente contra un gigante brutal, sino un mapa espiritual escondido, diseñado para enseñarte cómo vencer los miedos más profundos y despertar el poder divino que vive en ti? Esta no es una historia del pasado, es la tuya. Quédate hasta el final, porque hoy vas a descubrir el secreto que fue ocultado durante siglos en esta batalla sagrada, y cómo ese mismo secreto puede transformar por completo tu vida. Desde niños nos contaron la historia de David como la de un joven pastor, pequeño, frágil, casi ingenuo. Pero, ¿y si esta imagen fue intencionalmente reducida para ocultar su verdadera grandeza? David no era un guerrero entrenado como sus hermanos, pero eso no lo hacía débil. Lo que poseía era aún más raro, una conexión directa con lo sagrado. Mientras otros entrenaban sus músculos, David cultivaba algo más poderoso, una certeza interna que solo nace del silencio y de la comunión con lo invisible. David pasaba sus días solo, en el campo, pero no estaba aburrido ni desconectado. Ahí, en medio de la naturaleza, comenzó a escuchar algo que los demás no escuchaban. Aprendió a leer los símbolos del cielo, a entender el lenguaje de las ovejas, a sentir el movimiento sutil de la presencia. No era un niño ingenuo, era un ser en entrenamiento espiritual. Su tiempo como pastor no fue un castigo ni una pausa, fue una preparación. Cada león, cada oso que enfrentó mientras cuidaba el rebaño, era una prueba espiritual, una metáfora de los miedos internos que ya había aprendido a derrotar. Cuando se presentó ante Goliat, no lo hizo como un novato, sino como alguien que ya había vencido a los gigantes invisibles de su interior. Muchos creen que la batalla fue entre un niño valiente y un gigante violento, pero esa es solo la superficie. La verdadera batalla no ocurrió en el campo, ocurrió dentro de la mente de David. Antes de lanzar la piedra, David tuvo que enfrentar una tormenta de pensamientos. ¿Y si fallo? ¿Y si todos se ríen de mí? ¿Y si Dios no me responde esta vez? Pero David había entrenado su mente para algo diferente. Él no hablaba desde el miedo, hablaba desde una certeza sobrenatural. Él no dijo, espero vencerlo. Dijo, yo te venceré. Y luego añadió algo aún más poderoso, porque no vienes contra mí, vienes contra el Dios viviente. Aquí se revela el secreto oculto. David no se identificaba con el yo pequeño, el ego, el cuerpo. Se identificaba con el poder invisible que lo habitaba. Él no dijo, mi fuerza, sino, su fuerza a través de mí. Ese es el verdadero campo de batalla que todos enfrentamos hoy. No es la deuda, la enfermedad, el rechazo. Es la mente que duda de su divinidad. La victoria de David fue el reflejo de una decisión mental. Yo soy uno con el poder que todo lo vence. David no estaba solo cuando enfrentó a Goliat, y lo sabía. Mientras los soldados temblaban ante el gigante, él repetía por dentro una verdad que lo sostenía. Dios está conmigo. Pero no era una creencia superficial, era una vivencia interna, una certeza inquebrantable. David no necesitaba ver un milagro, él ya lo era. Había cultivado una relación íntima con lo divino en su silencio, en sus cantos, en sus noches bajo las estrellas. Cada salmo que más tarde escribiría, ya lo había vivido en carne y alma. Muchos hablan de Dios, pero David hablaba con Dios. Lo sentía en el viento, en la quietud del amanecer, en el susurro de su propia alma. Cuando se presentó ante Goliat, no estaba pidiendo una señal. Él era la señal. Y aquí está el secreto para nosotros. No se trata de pedir milagros. Se trata de convertirse en el canal por donde los milagros suceden. David no tenía una conexión religiosa, sino una conexión viva, cruda, desnuda. No repetía fórmulas, vibraba en la presencia. Esa es la energía que hace temblar a los gigantes. A simple vista, Goliat era solo un enemigo físico, pero en el lenguaje profundo de la espiritualidad,
Él representaba algo mucho más peligroso: el miedo colectivo. Israel estaba paralizado no por el tamaño de Goliat, sino por lo que simbolizaba: el fracaso, la impotencia, la humillación, la idea de que Dios ya no está con nosotros. Cada vez que Goliat desafiaba al pueblo, lo hacía con palabras. No atacaba, hablaba. Y en esas palabras estaba su mayor arma: la programación mental del pueblo. Goliat es el símbolo del sistema opresor que se alimenta del miedo ajeno. Es la voz que te dice: no puedes, nadie te va a ayudar, no eres suficiente. Israel había olvidado quién era, había olvidado su pacto, y por eso necesitaba a alguien como David, un recordatorio viviente de que el poder no está en las armas, ni en los ejércitos, sino en la convicción interna de que lo divino vive en ti. Goliat representa todo lo que nos desconecta de esa verdad, y por eso debía caer. David no eligió una espada, no usó una lanza, ni siquiera pidió ayuda. Eligió una piedra, una sola piedra, lanzada con intención absoluta. Muchos piensan que fue suerte, pero los antiguos sabían que cada objeto, cada acto, cada palabra porta una energía cuando está cargada de intención. David no solo lanzó una piedra física, lanzó una idea, una vibración, una certeza. Mientras su brazo se movía, todo su ser estaba alineado en una sola dirección. Esto terminará aquí. La piedra era simple, sí, pero la intención era sagrada. Y ese es el secreto que muchos olvidan. No se trata de la herramienta, se trata del estado interior desde el cual usas esa herramienta. Una palabra puede destruir una vida o salvarla. Un silencio puede romper una cadena o alimentarla. Una pequeña acción, como lanzar una piedra, puede cambiar un destino. Cuando nace de una conciencia elevada, David no necesitaba 5 piedras, solo una, porque cuando tu intención está alineada con el poder divino, una sola acción puede derribar al más grande de los gigantes. Cuando Goliat cayó, el pueblo no solo celebró la victoria, fue como si algo dormido dentro de ellos despertara de golpe. David no venció solo por él. Su victoria fue un espejo. Mostró a todo un pueblo lo que habían olvidado, que aún había luz, que aún había propósito, que aún había una conexión viva con lo divino. Y para David, ese momento fue un portal. Hasta entonces, era un pastor. Pero al mirar al gigante caer, algo se activó dentro de él, su destino como rey. Muchas veces, la puerta hacia nuestro propósito no se abre con elogios. Se abre cuando decidimos enfrentar lo que todos temen mirar. Cada uno de nosotros tiene un Goliat que nos bloquea el camino, y ese Goliat guarda el acceso al siguiente nivel de nuestra existencia. David no se convirtió en rey después de ser ungido. Se convirtió cuando eligió actuar como uno. Ese momento no fue el final, fue el inicio del propósito por el cual había nacido. David no esperó a convertirse en rey para actuar como uno. Fue su cambio interno de identidad lo que atrajo su corona. Muchos esperan que la vida les confirme su valor para entonces actuar con seguridad. David hizo lo contrario. Primero eligió creer en su grandeza, y entonces el mundo se adaptó a esa creencia. Cuando enfrentó a Goliat, nadie lo veía como rey. Era el menor, el olvidado, el que ni siquiera fue invitado por su padre cuando Samuel llegó. Pero lo que el mundo no ve, Dios ya ha confirmado en secreto. David tuvo que dar ese salto cuántico dentro de sí. Un salto que decía: ya no soy quien fui. Me levanto como quien soy en esencia. Este es uno de los mayores secretos de transformación espiritual. No se trata de mejorar lo viejo, sino de encarnar lo nuevo antes de verlo manifestado. David pasó de ser pastor a rey en un instante, no porque cambió su entorno, sino porque cambió su vibración, y así tú también puedes hacerlo. El momento en que asumes tu verdadera identidad, no como víctima, sino como canal divino, es el momento en que tu realidad comienza a inclinarse a tu favor.
Cuando David se plantó frente a Goliat, no dijo, vengo como representante de Israel. Ni siquiera dijo, vengo como hijo de Isaí. Dijo algo mucho más poderoso, vengo en nombre de Jehová de los ejércitos. Y aquí está uno de los códigos más potentes de toda la Biblia, porque venir en nombre de no es solo pronunciar un título, es venir revestido de esa identidad, es actuar con la autoridad de aquello que nombras, es ser un canal vivo de esa energía. David sabía que su fuerza humana no era suficiente, pero también sabía que cuando uno se alinea con lo divino, se convierte en una extensión de ese poder. Venir en nombre de Jehová es hablar, caminar, decidir, actuar, como si el poder infinito estuviera dentro de ti, porque lo está. Cada vez que enfrentes algo imposible, recuerda estas palabras. No vengo solo, no vengo con miedo, vengo en nombre del poder que creó el universo. Ese código aún está vivo y sigue funcionando para quien se atreva a invocarlo con fe. La historia de David y Goliat no es solo un relato antiguo, es un arquetipo eterno que se repite en la vida de cada ser humano que elige despertar. David representa el alma conectada con lo divino. Goliat representa el ego inflado, el miedo, la ilusión del poder externo. Y el campo de batalla es la vida misma, tu vida. Cada vez que enfrentas una situación que parece más grande que tú, cada vez que el mundo dice que no puedes, cada vez que te sientes pequeño, ignorado, débil, estás reviviendo el mismo arquetipo. Pero el verdadero secreto es este. No estás aquí para perder, estás aquí para recordar quién eres y al hacerlo te conviertes en canal de algo mucho más grande que tú. Esta historia sigue viva no porque ocurrió, sino porque ocurre cada día, en cada alma que decide actuar desde su esencia en lugar de su miedo. David vive dentro de ti y Goliat también. La pregunta es, ¿a cuál vas a alimentar hoy? La imagen del gigante que grita, provoca y domina nos impacta, pero el verdadero Goliat no tiene músculos ni armadura. El verdadero Goliat susurra en la mente y dice cosas como, no eres suficiente, eso no es para ti, vas a fallar. Ese Goliat vive en todos, es el miedo heredado, las voces del pasado, las heridas no sanadas, la programación que nos mantiene pequeños. David en realidad no estaba matando a un enemigo externo, estaba haciendo un acto simbólico de liberación interior. Estaba diciéndole a su pueblo y al mundo, este gigante ya no tiene poder sobre nosotros, y ese es tu llamado también. Hoy, aquí, puedes mirar al Goliat que habita en ti y decirle, hasta aquí llegaste, mi alma recuerda quién es. Y eso basta. Cuando el Goliat interno cae, el mundo externo se reordena, porque no es el mundo el que determina tu poder, es tu poder el que transforma el mundo. Ahora lo sabes. La historia de David y Goliat no fue solo un episodio antiguo, fue, y sigue siendo, un mapa del alma humana en su camino hacia la libertad. No importa cuán grande parezca el obstáculo, no importa cuánto tiempo hayas vivido creyendo que no puedes, dentro de ti hay una fuerza que no grita, pero que todo lo mueve. Una voz que no amenaza, pero que crea universos. Y esa voz está esperando que digas, yo vengo en nombre de lo divino que habita en mí. El mundo necesita más David, más personas que se atrevan a enfrentarse a sus Goliats internos, y que al hacerlo, activen el propósito por el cual nacieron. Si sentiste que algo en ti despertó con esta historia, si sabes que no estás aquí por casualidad, entonces este canal es para ti. Suscríbete ahora y activa la campana. Porque cada semana compartimos mensajes como este que no solo cuentan historias, sino que despiertan almas. Aquí caminamos juntos y recordamos lo que el mundo ha intentado que olvides, que tú también fuiste elegido.